Bienvenidos a Nicho, ¿cómo le están pasando? Espero que paséis eso. Yo ando bien contento hoy porque va a haber un eclipse y, bueno, a mí los eclipses me dan escalofríos, me dan energías positivas. Pero no energía de esa que es cuando los sol se alinea y la luna y puedo prender una vela y si hago me va a dar energía. No, así no me da energía a mí un eclipse. Me da energía porque estos eventos a mí me encantan y como dice mi prima que está en España, me flipan. Y bueno, pues existen los eclipses, va a haber este 14 de octubre, se nos viene un eclipse, hay tres tipos de eclipses, existe el total, el anular y el parcial. El parcial obviamente es cuando solo se cubre parcialmente, donde se mira parcialmente el sol cubierto por la luna. Y existe el total, que es cuando la luna cubre completamente el sol, y el anular, que es cuando la luna está en su punto más lejano de la Tierra y no puede cubrir completamente la Tierra. Y este eclipse es tan espectacular que poéticamente hablando se le conoce como el anillo de fuego por el contorno que deja la luna así y se mira bien chévere. Este eclipse va a empezar en Estados Unidos y va a terminar en Brasil. ¿Y por dónde va a pasar? Bueno, empieza en Estados Unidos, empezando en el estado de Oregón, pasando por Nevada, por Utah, por Nuevo México y por Texas. Después va a pasar por el sur de México, por Belice, va a pasar por Honduras, Panamá, Colombia y Brasil. Para que un eclipse se dé hay que alinear nuestro astro rey, que es el Sol, obviamente, con la Luna y la Tierra. En su movimiento de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos un eclipse todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra se llama eclíptica. La órbita de la Luna está inclinada 5 grados sobre la eclíptica. Desde una perspectiva están alineados, pero si lo vemos de perfil, vemos que la sombra da al frío espacio vacío. La rotación de la Tierra no están alineados con los ciclos lunares y tampoco con los ciclos de traslación. Por eso la sombra se proyecta en diferentes lugares de nuestro planeta. Una vez dado un eclipse, la sombra de la Luna viaja a 2700 kilómetros por hora. Eso quiere decir que si nosotros quisiéramos estar en el centro del eclipse desde que empieza hasta que termina, tendríamos que comprar una bicicleta y contratar a Speedy González para que la pedalee. El Sol es enorme y la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol. Entonces, ¿cómo es posible que pueda eclipsarla? Bueno, resulta que la Luna está 400 veces más cerca que el Sol, por lo que su tamaño aparente es el mismo. Viéndolo desde nuestra perspectiva, pues los vemos iguales, ya que la distancia y tamaño se compensan entre sí dependiendo la posición de cada cual. Los eclipses han existido desde siempre. Por ejemplo, de los más antiguos que tenemos constancia es de uno que pasó en Irlanda en el 3340. Y esto antes de Cristo, obviamente, porque nosotros vivimos en el 2021, 23. Y otro muy famoso que pasó en China en el año 2134 antes de Cristo, obviamente, y este fue un poquito trágico, ya que a los astrólogos encargados, pues supuestamente se les fue de las manos el vicio, las copas, y entonces, pues por estar en la borrachera no pudieron avisar al emperador, y este obviamente, encachimbadísimo, fue y mandó a separar sus cabezas de sus cuerpos, y ustedes saben que nosotros en esas condiciones no podemos seguir viviendo. También se sabe que en la tradición china decía que un eclipse ocurría cuando un dragón enorme venía y se tragaba al sol. Pero las personas obviamente no se iban a quedar solo así. Ellas necesitaban al sol, por lo tanto salían a las calles y empezaban a gritar y a hacer bulla con sus charolas y hacer todo el tipo de ruido. El dragón obviamente se escuchaba el bullicio hasta arriba y el dragón intimidado pues terminaba regresando a su astro rey. En Indonesia y también en India existía este dragón también. En Vietnam era una enorme rana, en Siberia era un murciélago y en México y en Argentina era un jaguar que venía y mordía el sol. En el año 1307 los astrólogos chinos escribieron que el sol era embullido por 3 llamas, mientras que detrás una estrella aparecía, y esto solo es el registro de que ya se sabía que cuando hay un eclipse es posible ver planetas del sistema solar y otro tipo de estrellas. Otro eclipse famoso que pasó fue cuando los lidios y los medas en el año 585 estaban en una guerra peleando no sé por qué cosa, algún chicle. Bueno, no era un chicle, estaban peleando a espada limpia, entonces estaban peleando y de repente se fue la luz.
Y no fue obra de Xiomara, no, fue porque un eclipse había venido y había caído sobre ellos. Entonces, pues estos manes lo que interpretaron era que los dioses estaban encachimbados con ellos y bueno, pues corrieron rápidamente a firmar la paz. Bien ahí, eclipse, bien ahí. Pero vaya circunstancias de la vida que este eclipse ya había sido previsto un año antes por un señor que se llamaba Tales de Mileto. Y en el 550, obviamente antes de Cristo, Pitágoras ya había dicho que los eclipses eran ocasionados por una sombra. Otro dato interesante también es que gracias a un eclipse de sol, Aristóteles dedujo que la Tierra es redonda, observando la sombra de la Tierra reflejada en la Luna. ¡Qué maravilloso! Y gracias a un eclipse también se pudo descubrir ese famoso elemento que utilizan para inflar globos, que son para tirarlos para arriba. Pues se descubrió que el Sol está compuesto de ese gas y el helio ha sido el elemento de la tabla periódica que se descubrió fuera de la Tierra y eso ocurrió en un eclipse. Y a mí por eso que los eclipses me encantan, me fascinan. Gracias. Bueno, estos son datos random que les puedo contar acerca de los eclipses porque esto obviamente estamos envueltos en mitos, en leyendas, en suposiciones y un montón de cosas, pero ahora gracias a la ciencia pues contamos nada más y nada menos que con el método científico, el método de observación y podemos ver qué es lo que está pasando realmente. Es maravilloso, pero no somos los únicos. Obviamente ya les he contado que antes, muchísimo tiempo atrás, ya se podía ver estas cosas. Lo que significa que los humanos siempre hemos estado, y me incluyo, intrigados y curiosos por saber qué es lo que existe más allá de la luna y el sol. Así que bueno, esto es en base a los eclipses. El 14 de octubre va a haber un eclipse espectacular. Aquí les estoy dejando los horarios de Honduras para que los puedan visualizar cuando sea el día 14 de octubre. Estamos a 5 días ya y el 4 de abril del 2024 también va a haber un eclipse total en Estados Unidos y va a cubrir la parte de México Norte nomás. Nosotros en América a lo mejor lo podemos ver parcialmente. En fin, que estos son los eclipses. Háblenle a los niños de los eclipses, cómo es que se ocasionan, dejen de meterle tanta cizaña, como por ejemplo de que a las mujeres embarazadas les hace daño salir del eclipse. Y esto también se los cuento resumidamente, ocurrió porque había un conejo que fue pegado a la luna y cuando hay un eclipse el conejo viene y muerde a los niños y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces las mujeres para protegerse empezaron a ponerse unas piedras preciosas aquí piedras de esas que se forman en los volcanes, creo. Y después de eso pasaron a ponerse tijeras. Y después ya no se siguieron poniendo tijeras, sino que se pasaron a poner una tijera nomás. Que esa bastaba ya para defender a los niños de ese conejo que iba a venir a morderlos. Y después ya no siguieron poniéndose una tijera, sino que se quedaron solo con un cordón rojo, que por cierto hay gente que todavía se lo pone. Y es un mito, pero no está comprobado. Así que bueno, ante la duda, ustedes la cautela siempre. Yo, si fuera una mujer y estuviera embarazado, pues no me lo pondría. Pero si ustedes lo quieren poner, pues no pasa nada. Daño no le van a hacer a nadie si lo ponen o si no se lo ponen, la misma hueva. En fin, ya me voy pues, háblenle a los niños de ciencia, porque la ciencia es importante, hombre, no les estén hablando de telenovelas, de narcos, porque luego crecen bien puchones y eso es malo para la sociedad. Ya me voy pues, bye.